Así que vamos a abrir la palabra del Señor. Le voy a invitar que busquen el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer un poquito para entenderlo, el contexto de lo que hoy queremos predicar en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Amén. Si lo tienen, me dice un amén y lo leemos. Amén. Amén. Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián, esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de esto, ella volvió a su casa. Hacía que poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, y así quedó embarazada, y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió un mensajero a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá, que guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar a mi casa a darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó un día en Jerusalén, pero el día siguiente David lo invitó a un banquete, y luego logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que le hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en la batalla también perdió la vida Urías elitita. Amén. Vamos a orar y le vamos a decir: Señor, te damos las gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos das y nos concedes de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque hoy podemos estar aquí, Señor amado, adorándote, bendiciéndote y dándote gracias. Ahora, Padre, te ruego que esta mañana
tú nos hables a través de tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda hacerse viva en nuestras vidas, que pueda hacerse una realidad en nuestros corazones y que la pongamos por obra en nuestras vidas. Habla, mis hermanos, habla, mis hermanas, esta mañana, y que esta palabra, Señor, no solamente se quede en nuestra mente, sino que también llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el cual te damos toda gloria. Así también, Padre Santo, queremos rogarte esta mañana en una forma muy especial. Queremos pedirte, Señor, por la sanidad de nuestra hermana Ana María Reyes. Tú conoces, Señor, su malestar, tú conoces su condición en la cual ella se encuentra, pero esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre su cuerpo, porque tu palabra dice que por tu llaga nosotros hemos sido sanados. Así que ella recibe, Padre Santo, la sanidad de su cuerpo, y no solamente ella, sino de todos aquellos que están adoleciendo, Padre Santo, de algún malestar en su cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Esta mañana el pensamiento de esta enseñanza es: el deseo de la carne es insaciable. Ese es el tema de la predicación. Bien, hemos leído, hermanos, un pasaje muy conocido por todos nosotros, donde se han sacado muchas lecciones, muchas enseñanzas. Mucho hemos aprendido de esta lectura, de este pasaje, lo cual nos deja una reflexión a cada uno de nosotros, y nos deja también, como por decir, un ejemplo de las cosas que no podemos hacer como hijos de Dios. Y como decía el tema, pues la carne es algo insaciable en la vida del ser humano. La carne nunca está saciada con lo que tiene. Siempre está queriendo tener más, a pesar de que ya tiene. Pero la carne es así. Y lo vemos, hermanos, nosotros como seres humanos podemos verlo fácilmente. Por ejemplo, cuando usted sale de su casa, a usted le gusta salir bien arregladito. No es malo. Salir bien perfumado, salir, bueno, los caballeros con su ropa bien planchada, sus zapatos bien lustrados, porque ese es el deseo de la carne. Y aunque le digo, pues no es malo salir de esa manera de su casa, mayormente cuando venimos a la casa del Señor. Pero el problema es, hermanos, de que la carne es insaciable. La carne siempre quiere más de lo que ya tiene. Y este es el caso, hermanos, de David, de la lectura que hoy hemos leído esta mañana. Hace muchos años, yo tengo un primo que hoy está en Estados Unidos. Él es enderezador de carros, y él tenía muchos problemas con la bebida, con el alcohol. Él viene a Cristo con su esposa, pero él había sido alcohólico. Y cuando un día después de un día de trabajo, un fin de semana, los amigos le dicen: mira, vamos a ir a tomar, vamos a ir a ver si nos echamos unas cervezas. Y él le dijo: no, yo no puedo ir porque pues yo soy cristiano. No, hombre, le dijeron, si vos no vas a tomar, vos solamente vas a ir a cuidarnos, que no nos pase nada, pero vos no vas a tomar, vos solo para ir a ver. Pero él sabía que tenía ese problema, que tuvo ese problema del alcoholismo. Y los amigos lo convencen y se lo llevan. Estando en el lugar, los amigos empiezan a tomar, y él estaba ahí. Y cuando
Él ve pues de que los amigos, cerveza tras cerveza, él empieza, dice, a tener aquel deseo de quererse tomarse una, y no aguantó, y empezó a tomar hasta que lo emborracharon. Él ya había tenido ese problema en su vida, el alcoholismo, y alcoholizado dice que empezó a evangelizar a los amigos, agarró valor para evangelizarlos. Pero así es la carne. La carne, hermanos, es difícil de controlarla. El apóstol Pablo dice que es un deseo incontrolable. La concupiscencia es un deseo incontrolable en la vida del ser humano. Y es por esa razón de que, como decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él decía: una mente desocupada es taller de Satanás. Así decía él. Una mente desocupada es taller de Satanás. Así que nosotros como cristianos, o el ser humano, quien no tiene ocupada su mente, mayormente en las cosas espirituales, es un taller de Satanás. Porque Satanás empieza a influir y lo empieza a tentar a uno hasta que logra el objetivo de destruir. Por eso que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de mantenernos en nuestra vida como cristianos ocupados en las cosas espirituales. No podemos estar desocupados. Es cierto que nosotros trabajamos, hacemos nuestras cosas cotidianas, diarias, y posiblemente no tengamos tiempo para orar, para leer la escritura, aún para venir a veces a la iglesia, porque el trabajo nos impide. Pero sin embargo, eso no quiere decir de que yo no voy a tener ocupada mi mente en las cosas espirituales. Porque una mente desocupada, hermanos, empieza a trabajar y a empezar cosas, a veces hasta tonterías, que nos vienen al caso como cristianos. Pero sabe, hermanos, que cómo viene la tentación a nuestra vida cuando está desocupado. Por ejemplo, en el caso del hombre, dice que los ojos son la ventana del alma. Pero ¿sabe cómo viene la tentación? Bueno, en el caso del hombre, el hombre mira a una muchacha, mira primero, y luego esa mirada llega a la mente y dice: bonita, 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 bonita. Y luego esa bonita llega al corazón. Y ya en el corazón, hermanos, expresa ya físicamente el pecado. Porque entró por la vista y no se detuvo. No dijo: yo soy hijo de Dios, no tengo que ver eso. Tengo que apartarme de eso. Tengo que pensar en otra cosa. Pero él no interrumpió esa mirada. Y la mirada sigue y se va a la mente. Y la mente empieza: ¿cómo puedo hacer para conquistarla? O cualquier cosa. Pero ya la mente, el corazón, dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Porque cuando ya el pecado llega al corazón, hermano, ya no lo saca. Ya el corazón lo expresa físicamente. Porque así empieza la tentación. Con una mirada, con un pensamiento. Y después lo expresamos físicamente. Y este es el caso de David. Lo que hemos leído esta mañana. Dice que la Biblia que era la época de los reyes. Era la época en la cual ellos tenían que estar en la guerra. Los capítulos anteriores
nos habla de una guerra que tuvo David contra sus enemigos, porque el rey era importante, hermanos, en esas luchas, en esas batallas. Era la motivación de sus guerreros, el rey. Ellos tenían estrategias mucho mayores, eran más maduros en las batallas, y por eso los soldados, hermanos, tomaban valor. Era importante la figura del rey en las batallas. Pero ese día, hermanos, el rey David se levantó sin el deseo de ir a la batalla. Quizás se sentía cansado, agotado, pero él decide no ir. Y dice la escritura de que él se levantó tarde de la cama, y dice que empezó a pasearse por la azotea de su casa, del palacio. Se paseaba de un lado a otro, pero eso, hermanos, de pasearse de un lado a otro no era normal, ni para nosotros es normal, porque cuando uno empieza, hermanos, o cuando uno tiene una preocupación, uno empieza, hermanos, a caminar, a pensar: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo resolver este problema, esta situación? Entonces hay como angustia en uno. Pero la angustia de David, hermano, no era una preocupación porque necesitaba algo. La angustia de David era porque no estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Él posiblemente pensaba y decía: yo tengo que estar en la guerra con mis guerreros. No estoy cumpliendo el mandato de Dios de estar ahí. Quizás eso lo tenía intranquilo a él. Pero en eso que él andaba paseándose por el palacio, por la azotea, vio a aquella mujer. Se supone pues de que el lugar donde se bañaba Betsabé era un lugar descubierto, y la mujer sabía también de que esa vista daba al palacio, y posiblemente sabía de que el rey ahí estaba. Y empezó en una forma sensual posiblemente a bañarse aquella mujer. Quizás con el pensamiento: tal vez el rey me ve. No lo sé, yo estoy pensando que fue así o no fue así. Pero la cosa, hermanos, de que el rey David la ve. Y dice que aquella mujer hermosa, porque Betsabé era una mujer hermosa, la vio que se estaba bañando, desnuda. Si David hubiera ido a la guerra, si David hubiera ido a la pelea, él no se hubiera encontrado en esta situación de tentación. Como le decía antes, de que una mente desocupada es taller de Satanás. Un cristiano no ocupado en las cosas espirituales es fácil presa de la tentación, y logramos caer. Y como lo hemos dicho muchas veces, muchos grandes siervos de Dios han caído, hermanos. Mayormente el hombre cae siempre por una mujer, siempre. Mayormente un buen porcentaje, hermanos, de los hombres cristianos han caído por una mujer. ¿Pero por qué razón? Porque tienen una mente desocupada. Porque Dios desea que nosotros como cristianos, como sus hijos, como sus hijas, mantengamos ocupada nuestra vida espiritual, fortalecidos.
Que nosotros siempre estemos, hermanos, alimentando nuestra vida con las cosas espirituales. Porque el deseo de Dios, hermanos, no es que nosotros fracasemos en nuestro caminar como sus hijos. El deseo de Dios es que nosotros, hermanos, salgamos adelante en cada situación adversa que nosotros nos encontremos. Ese es el deseo de Dios. Pero nosotros somos descuidados o somos confiados. Creemos de que ya lo hemos alcanzado todo, que somos ya espirituales. No, hermano, la vida cristiana es a diario. El nutrirnos espiritualmente es de continuo en continuo, de día en día. Nosotros no podemos bajar la guardia, porque los días son malos. Y nuestro enemigo, nuestro adversario, es astuto. Él no descansa. Él anda siempre viendo la forma, la manera de cómo destruirlo. Y es por eso, hermano, de que, como decía anteriormente, grandes siervos de Dios han caído, hermano, y siervos que nosotros hemos conocido. Gente que nos ha predicado la palabra del Señor, que lo veíamos nosotros, hermanos, como incapaces de que ellos pudieran cometer un error en su vida espiritual, pero fracasaron. ¿Quién iba a pensar que el rey David, que el hombre que era conforme al corazón de Dios, podía fracasar? Nadie podía pensar eso. No, si ese es el rey David, es el hombre conforme al corazón de Dios, no puede fracasar. Él está conectado con Dios. Pues a esos hombres es que el diablo le lleva más hambre. A los hombres que se consagran, a las mujeres que se consagran, que están cerca de Dios, a esos a Satanás les lleva más hambre. Ese es el propósito del diablo. ¿Sabe por qué? Porque esos hombres son los que le dan más batalla al diablo. Y es por esa razón que mientras más años o más espirituales seamos, más preparados deberíamos de estar. Uno puede pensar y puede darle la razón a una persona que acaba de iniciar el evangelio. Que pueda fracasar porque está iniciando. Pero una persona que tiene 20, bueno, de 5 años, 2 años en adelante, uno ya va madurando. Ya va viendo las cosas diferentes. Mayormente en la vida espiritual. Uno va tomando experiencia en la vida espiritual. Y se supone que la gente que es de ese calibre es la que más debe de perseverar. Es la que más debe de ser ejemplo. La que debe de ser más fuerte. La que uno pueda ver como una persona que difícilmente pueda tropezar o pueda caer. Pero el problema es cuando descuidamos nuestra vida. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual es donde vienen los fracasos. Porque yo puedo conocer mucho de la Biblia, puedo conocer temas de oración, temas de doctrina, pero si yo no me estoy nutriendo espiritualmente, abro una puerta al diablo. Nosotros tenemos que formar murallas espirituales alrededor de nuestra vida, de tal manera que nuestro enemigo, que nuestro adversario no encuentre una puerta para entrar. Mire, cuando usted abre medio la puerta de su vida, a que no le pide permiso, eso se mete y entra con todo.
porque Él viene a matar, a hurtar y a destruir. Ese es su objetivo. Y ahí vemos el caso de David. Vio a aquella mujer y se obsesionó por aquella mujer. Tráigame, le dijo, tráigamela. Él sabía que su esposo era Urías, elitita, un guerrero que estaba al frente de la batalla. Él lo sabía. Él sabía que iba a cometer adulterio. Él lo sabía. Y él sabía las consecuencias que él iba a enfrentar si él cometía adulterio. Él lo sabía. Pero no le importó, hermano. ¿Por qué? Porque ya la concupiscencia ya estaba en el corazón. Ya solo estaba de expresarlo. Y manda a llamar a aquella mujer. Y se acuesta con ella. Y la manda a su casa y dice, bueno, aquí ya estuvo, ya la disfruté, vete para tu casa. No sabía las consecuencias que le venían. Y ese es uno, hermano. Aquel que abre su corazón al pecado y la hace, y lo hace aún de escondidas. Bueno, nadie me vio. Ya estuvo, ya lo hice. Tranquilo, bueno, para mi casa, para la iglesia, y nadie sabe nada. Pero no sabe las consecuencias de su pecado. Hermano, el pecado, cuando uno comete pecado, son consecuencias garrafales. Por eso uno debe de pensar 1, 2, hasta 3 veces, 4 veces en cometer alguna concupiscencia, algún pecado, porque las consecuencias son garrafales, son destructibles. Nosotros no medimos, hermanos, esas consecuencias. Nosotros sabemos el deseo que hay en nuestra carne, porque esta carne es incontrolable, el pecado. Mire, esta carne, por eso dice el apóstol Pablo, que los deseos de la carne van en contra del espíritu. Porque el deseo del espíritu es buscar de Dios, leer la escritura. El deseo del espíritu es orar, estar en comunión con el Señor, venir a la iglesia y congregarnos. Ese es el deseo del espíritu. Pero el deseo de la carne es el sueño. Estoy cansado, no quiero ir, no quiero orar, no quiero leer la Biblia porque me da sueño. Es el deseo de la carne. Entonces dice, como son dos polos opuestos, hay lucha entre sí. La carne no quiere que usted haga las cosas del espíritu, pero el espíritu, nuestra alma, desea las cosas del espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el alma gime con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque esta alma no quiere ir al infierno, pero el espíritu no la deja, la carne no la deja. Y es una lucha. Y eso es una lucha diaria, de continuo en continuo. Es una lucha, hermano, que va de día con día. Y es por esa razón que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de estar siempre alimentando nuestro espíritu, alimentando nuestra vida espiritual. La vida espiritual es como, podemos poner de ejemplo, la vida cotidiana. Usted toma 3 tiempos de comida en el día, y algunos hasta 4, pues se echan un refrigerio como a las 3, 4 de la tarde. Deje de comer un tiempo, 2 tiempos. Deje de comer un día, 2 días, 3 días, 4 días, y deje de comer. ¿Qué le pasa al cuerpo? Se va enflaqueciendo, se va muriendo y hasta que se muere. Porque el alimento es vital para este cuerpo físico. En la vida espiritual es igual.
Si usted no alimenta su vida espiritual, se va deteriorando, se va debilitando, va decayendo, hasta que llega un punto que se muere. Y cuando su vida espiritual muere, ya es triste, hermano, porque el diablo lo hace como él quiere. Y es por esa razón que nosotros debemos de alimentar nuestra vida espiritual. Porque si no alimentamos nuestra vida espiritual, vamos a morir. Y vamos a contar como la gente a veces que encontramos en la calle nos dice: no, hombre, si yo era un gran servidor, si yo estuve en la iglesia por tantos años y serví aquí y allá, prediqué. Pero ahora ¿qué? Solo se quedan con el yo fui. Porque no cuidaron su vida espiritual. David no pensó, hermano, en la consecuencia que él iba a tener. Él no pensó. Él solo pensó en satisfacer el deseo que él tenía en su carne. Lo hizo y dijo: bueno, aquí se terminó todo, ya cumplí el deseo que yo sentía, y la vida va a seguir igual, como dice aquel. Pero no, hermanos, la vida no siguió igual para David. A los meses le llega la noticia que le manda a Betsabé y dice: mira, David, estoy encinta, estoy embarazada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a hacer cargo o no te vas a hacer cargo? Así le pasa al hombre que anda de loco en la calle, buscando lo que no debe de buscar. De repente le habla la otra y dice: mira, ya estoy embarazada, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a hacer cargo o no te vas a hacer cargo? Si no, te voy a topar a la procuraduría. No sabes los problemas que se mete. Eso es lo que pasó a David. Él no pensó en las consecuencias. Y entonces él arma un plan, pero un plan malévolo, queriendo cubrir su pecado. Porque así es el hombre, hermanos. Después de que salen a luz las consecuencias, él hace micos y pericos para poderlo disipar, pero ya no se puede. Ese plan, consecuencias, sigue su curso, hermano. Y David dijo: bueno, llámeme a Urías, dijo. Mandó una carta a Joab y dijo: mándame a Urías que se venga rápido para acá. Y dijo: bueno, Urías, ¿qué tal estuvo en la batalla? ¿Cómo ha estado aquí? Y como amigo. Yo he visto tu esfuerzo, tu dedicación, así que ve a tu casa, descansa unos días, llégate a tu mujer y pásala bien. Pero él no contaba que Urías era un hombre fiel, un hombre que estaba, hermanos, con un carácter que él sabía la condición de que cómo estaba el ejército y que él no podía darse ese lujo. Y dice la Biblia, lo que hemos leído, de que él se quedó a dormir donde estaba la guardia del rey y no fue a su casa. La idea de David era que él se fuera a su casa, se acostara con su mujer y que, bueno, ahí se acabó todo. El niño que van a hacer va a ser de él, dijo. Pero él no contaba de que Urías se iba a quedar ahí, donde estaba la guardia. Cuando David se da cuenta, y bueno, ¿y por qué no fuiste a tu casa? No, es que no puedo, le digo. No puedo. Mira, el arca del Señor está en una tienda, en una carpa. Mis muchachos están ahí en la batalla, y cómo yo voy a darme el lujo de ir a mi casa y acostarme con mi mujer y tomarme las copas. No puedo.
Él era un hombre íntegro y recto. Entonces dijo David, bueno, entonces voy a echar en curso el segundo plan. Lo voy a emborrachar, dijo. Y emborrachado se va a tener que ir a meter con su mujer. Pero aún así no lo pude engañar. Y entonces él empezó a tramar otro plan. Y fue ese plan de mandarlo a los recios de la batalla para que lo mataran. ¿Y qué hice? A terminar el problema. Eso se le llama homicidio. David cometió adulterio y cometió homicidio. Se volvió un asesino porque mató a un hombre inocente por un pecado que él cometió. Porque el pecado así es, hermanos. Por muy pequeño que sea, ese pecado va creciendo y va creciendo, y cuando llega un momento ya es incontrolable. Ya no se puede. Y Urías murió. Y David pensó, bueno, Urías muerto, se terminó todo. Y de ahí, hermanos, después de esta situación, cuando el niño muere, luego, hermanos, un hijo de él viola a su hermano. Esa fue la consecuencia que vinieron después. Luego aquel que había violado a su hermana lo mata a otro hermano. Y luego este que había matado a su hermano se rebela contra David y muere ahorcado. Dice que mientras él iba huyendo se enredó, no sé, en una planta y se ahorcó porque su pelo era largo. Hermano, el pecado siguió su curso. Es cierto, hermano, que el deseo de la carne es incontrolable, pero nosotros podemos controlarla. Si tan solamente, hermano, si tan solamente tomamos tiempo a fortalecer nuestra vida espiritual. Si usted no está fortaleciendo su vida espiritual, entonces va a llegar la tentación. Y si usted no está preparado para enfrentar esa tentación, va a caer. Y al caer, usted va a satisfacer su carne. Y el problema va a ser de que al satisfacer su carne, usted pueda pensar como David, bueno, solo fue un desliz por un momento. Pero ese desliz, hermanos, de ese momento va a ser una consecuencia de las que continuarán. La Biblia dice que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si usted siembra pecado, cosechará pecado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Eso cosechará. Nosotros tenemos el mandato de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la dirección de Dios para guiar nuestra vida. Si nosotros desobedecemos el mandato de Dios, entonces fracasaremos en nuestra vida. Pero el deseo de Dios es que nosotros tomemos en serio nuestra vida espiritual. Tomémosla en serio.
cosas que a nosotros parecieran que son insignificantes. Y hasta pueden decir, que la hermana ya mucho exageran, que porque vamos a hacer esto. No, hombre, si esto no es malo. Si se lo decimos. Bueno, en mis casi 60 años de vida, como decía mi abuelita, mientras vos vas, yo ya vengo, me dice. Porque mayor experiencia, hermanos, hemos tenido en nuestra vida, como cristianos y como seres humanos. Conocemos la vida. Conocemos, hermanos, los fracasos de mucha gente. Y es por esa razón que nosotros nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Yo le digo al Señor cada noche, le digo, Señor, yo no quiero ir al infierno. Ten misericordia de mí. Yo soy un ser humano que soy débil. Pero yo no quiero ir al infierno. Ten misericordia de mí. Y ese es mi clamor día con día, hermano. Pero para eso yo debo de preocuparme por mi vida espiritual. Yo tengo que alimentar mi vida espiritual. Porque cuando nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, el diablo no hallará entrada en nuestra vida. Él tirará dardos, pero rebotarán. Y él siempre estará tirando dardos, buscando un punto débil en nuestra vida. El diablo conoce nuestra debilidad. Si su debilidad fue el licor, evite esos lugares donde ofrecen ese tipo de cosas. Su debilidad fue el baile, no pase por esos lugares. Yo joven, mi debilidad era el baile, metido en esos carnavales que fueron bien famosos hace tiempo, a desvelarme en los carnavales con mis amigos, mis primos, y ahí pasábamos la noche. Si su debilidad, hermanos, es algo que usted tiene, que fue su problema en su vida, evítelo. Porque ahí llegará el diablo. Ahí llegará. El diablo conoce su debilidad. Y por esa razón nosotros debemos de alimentar, de estar preocupados de día con día con nuestra vida espiritual. Dios desea, hermanos, que terminemos nuestra carrera en victoria. Es el deseo de Dios. Porque como ya se ha dicho antes, y lo que dicen las escrituras, porque en aquel día llegarán muchos diciendo, Señor, pero si yo allá me congregué en los hijos de luz, allá en Lourdes, Colón, allá canté, Señor, si yo iba el martes, el jueves, el domingo al culto, el Señor se lo va a quedar viendo, pero no te conozco. No sé qué pasó con tu vida, pero no te conozco. El problema de David fueron las mujeres. Bueno, los reyes, pero el problema de las mujeres. Bueno, David tuvo muchas mujeres y luego el rey que le prosiguió, que fue Salomón, su hijo, tuvo 1000 concubinas, 70 esposas y 300 concubinas. Pero hermano, a un hombre, hablando de humano o como hombre, ni aún teniendo 1000 mujeres, puede estar tranquilo. Siempre deseará la 1001 y la 1002, porque el hombre en la carne siempre deseará más, siempre va a desear más. Por eso hay que cerrar brechas, hay que cerrar caminos que nos puedan llevar a la destrucción de nuestra vida espiritual. Busque de Dios, no se confíe, porque si usted se confía,
vendrán los fracasos. Pero esta mañana lo que el Señor quiere es que nosotros, hermanos, estemos de día con día buscando su rostro. No descuide su vida espiritual, no descuide la lectura de la palabra del Señor, no descuide el congregarse, no descuide la oración, no descuide la comunión de los hermanos, no descuide su vida espiritual, porque eso lo mantendrá vivo, eso lo tendrá inclinado a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Porque si usted se inclina a las cosas de este mundo, de esta tierra, entonces, hermanos, por mucho que usted venga a la iglesia, siempre estará con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Pero Dios no quiere eso. O somos o no somos. O somos cristianos o no somos cristianos. Porque en la vida cristiana, como hijos de Dios, tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos. O somos o no somos. Entonces, yo creo que debemos de ser hijos de luz, hijos de Dios. Y así nos debe ver la gente, nuestros vecinos, nuestra familia, cristianos, y que terminemos nuestra carrera encontrándonos con el Señor. Pero preocúpese en su vida espiritual, no descuide su vida espiritual, preocúpese, tómelo en serio, porque esto no es un juego. Si un día venimos a Cristo, tomamos una decisión, y esa decisión fue caminar por una senda recta, y que al tomar esa decisión, tomamos la decisión de no jugar, de ser evangélicos, de ser cristianos. Tomamos la decisión de seguir y servir a Cristo, así como muchos siervos de Dios que aún a expensas de su propia vida se entregaron porque amaban al Señor, porque amaban su obra. Y ya para concluir, el tiempo se me terminó. Leí un libro que se llama Torturados para Cristo. No sé si alguien lo ha leído. Pero ahí narra la historia de un hombre, Richard Wurman, que es el escritor de ese libro. Él estuvo 18 años encarcelado por el hecho de ser cristiano en Rumania, en los tiempos del comunismo. Y en los 18 años que él estuvo ahí, él vio muchas experiencias de muchos cristianos que murieron por la causa de Cristo y otros no. Pero una de las experiencias que él vivió fue de un padre con su hijo. Cuando los soldados los pusieron de frente a él y a su hijo y le dijeron al padre: niega a Jesús y no matamos a tu hijo. Imagínense qué decisión. Le dijeron: niega a Jesús y no matamos a tu hijo. Él dijo: bueno, él, como el dolor de su padre, él no deseaba morir a su hijo. Pero antes de que él hablara, el hijo le dijo: padre, no vayas a decir lo que yo pienso, dijo, porque no quiero tener un padre por cobarde. Prefiero morir que ser un cobarde. No niegues a Jesús, no lo niegues, no niegues, porque si hoy morimos, le dijo el hijo, si hoy morimos, esta noche vamos a cenar con el Rey. Convicción en la cárcel, en condiciones deplorables, críticas. Este hermano Richard Wurman predicó el evangelio por 18 años solamente con una página de la Biblia, Romanos capítulo 1. 18 años. Sufrió mucho, aún dentro de la cárcel, en esa condición.
Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Nosotros tenemos toda la libertad de venir, de adorar al Señor, de postrarnos delante de su presencia. Tenemos la libertad, pero en algunas condiciones de esa naturaleza estamos dispuestos a morir por el Señor. Solo aquel que tiene su vida espiritual viva, su vida espiritual fuerte, puede entregarse por el Señor. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que usted no descuide su vida espiritual, porque pueden llegar momentos en los cuales usted pueda tomar decisiones importantes en su vida. Y esas decisiones puede ser que se puede enfrentar con esa decisión de decir, o muero o no muero por Cristo. Pero el Señor quiere que nosotros le seamos fieles aún a expensas de nuestra vida, estar dispuestos a morir por Él, y que el Señor nos ayude. David tuvo su fracaso, el Señor lo perdonó. Y usted lee el Salmo 151, creo yo que es Salmo 51, donde Él les da su oración de arrepentimiento. Si usted pecó o ha pecado, esta mañana es una buena oportunidad para reconciliarse con el Señor, para ponerse a cuentas con el Señor. Somos humanos, fracasamos, pero esto es una buena mañana para que usted reflexione. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su caminar? ¿Cómo está su relación con el Señor? Hoy es una buena mañana para que usted tome una buena decisión. El tiempo se termina, el tiempo llega a su final. Cristo pronto viene y debemos de estar preparados. Le voy a invitar a que cierre sus ojos en esta mañana. Y así, en esa actitud de meditación, le invito a que usted piense cómo ha estado su relación con el Señor. Si ha estado bien o ha estado mal, pero aún tiene usted oportunidad de ponerse a cuenta con el Señor, porque tenemos vida y estamos aquí en esta mañana. Así que si esta mañana hubiese una persona que se quiera reconciliar o quiera recibir al Señor como por primera vez como Señor y Salvador de su vida, yo le invito a que esta mañana usted levante su mano en señal que quiere tomar esa decisión. El Señor está con los brazos abiertos, esperando que usted se arrepienta, que usted declare con su boca que le ha fallado y que necesita volverse a Él de nuevo. Habrá una persona que quiera reconciliarse o recibir al Señor como Salvador de su vida por primera vez. Habrá alguien. Bien, si no lo hay, yo le sigo invitando a que usted siga viniendo a este lugar, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, te damos las gracias en este